Yo no sabía que yo producía tanto CO2. Yo no sabía que mi energía se está consumiendo tanto. Claro, ahora entiendo por qué mis costos se están incrementando tanto. Que le damos la oportunidad a los de inteligencia, de las empresas de inteligencia de negocio, a ver hacia dónde puede ir, hacia dónde puedo dirigir la empresa, a crear escenarios, a crear ellos mismos, si pasa esto, si yo hago esto, si invierto en esto, hacia dónde va. Extraemos la información de acuerdo a la pregunta de negocio, porque yo no voy a extraer información que yo no necesito. Entonces, muchas veces muchas personas caen en ese error de analizar lo que usted no necesita y perdes un montón de tiempo. Si entendemos muy bien el negocio, entendemos muy bien qué es lo que vamos a hacer y así optimizamos más tiempo nosotros también como analistas. Bueno, usted tiene las predicciones, ¿usted qué va a hacer con eso? ¿Qué decisiones va a tomar? ¿Qué KPI, métricas de control, vamos a impactar? Vamos a disminuir un 15 puntos porcentuales la huella de carbono para los próximos 3 meses. En este escenario, esta métrica, este KPI se está moviendo. ¿Sí? Aquí va a haber una alerta, aquí va a haber una disminución. Si hacemos esto, va a pasar esto. Claro, entonces ahí tratamos de traducirlo. Entonces, este modelo, cada vez que se ejecute, cada quincenalmente se puede ejecutar. Entonces, vamos a ver cómo esta métrica se está moviendo. Yo soy Felipe Vallejo, líder de comunicaciones de Antesis Latinoamérica, Yo soy Daniel Román, ingeniero de datos telecoanalítica de Antesis. y esto es Analítica Predictiva para la Sostenibilidad. Daniel, empecemos hablando de por qué un término de analítica predictiva. Yo creo que hoy en día las empresas quieren saber cómo esa parte del futuro para optimizar sus decisiones, iniciar costos, saber cuánto voy a vender, saber incluso cuánto me va a costar X o Y producto o servicio. Entonces, la analítica predictiva se ha convertido como en esa herramienta principal para que las empresas tomen decisiones y se eviten temas de incrementos de costos, ventas, optimizar sus KPIs, que es lo más importante. Entonces, la analítica predictiva se ha vuelto como esa herramienta clave para la toma de decisiones. Pero hoy en día es como toda esa transformación digital se ha ido incrementándose mucho más esa tendencia de yo soy, la tengo la presa tal, quiero tener mi modelo predictivo porque así puedo minimizar costos, así puedo saber cuánto va a vender, así puedo saber cómo incrementar mi KPI, mejorarlo, así. Hablemos de casos exactos, de materias exactas que podamos predecir o podamos anticiparnos para que la empresa pueda planear esa sostenibilidad. ¿Qué tipo de cosas estamos proponiendo a las empresas que pueden prever a futuro? Por ejemplo, uno de los casos que hemos venido trabajando es para una empresa grande de alimentos, de alto consumo, de un consumo pues masivo. Y sabemos que al ser una empresa grande, pues va a tener un alto consumo de energía, combustible, alimentos, bueno, en fin, como toda la parte de productividad, logística. Pues el caso de negocio que yo llegar, vea, tengo X plantas, más o menos alrededor de los 26 a los 30 plantas, y tengo varios indicadores. Tengo combustible, tengo energía y tengo refrigerantes, ¿cierto? Estamos hablando de cientos de miles de litros de Un montón, datos. demasiados. Entonces, digo, ya, hay altos consumos, y obviamente a nosotros nos regulan. Y yo quiero saber si eso se va a incrementar o no, porque eso va a incrementar mis costes. Yo quiero saber qué tengo que disminuir yo para que no se me incrementen los costos y, por ende, pues que no me multen, porque si hay estos incrementos también de huella de carbono, pues me van a afectar a mí. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues ya hay una pregunta de negocios, ya hay un dolor. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, bueno, entendemos el negocio. Entonces ahí empezamos a aplicar una metodología que se llama en el campo CRISDM, y en el campo del CRISDM hacemos un entendimiento de negocio, entendemos como esa necesidad de este cliente en particular, como en este caso, y empezamos a identificar cuáles son los datos que necesita, qué datos tiene usted. Porque si sabemos sus datos, también podemos saber qué tipo de modelos hacer o qué tipo de dashboard en Power BI podemos analizar y así por entender como más, adentrarnos más como a la casa del cliente, por así decirlo, entender su necesidad por medio de data y ver cómo están los hechos, la evidencia como tal, ¿cierto? Entonces, esta herramienta de CRISDM nos da a nosotros un entendimiento de negocio, entendimiento de los datos. Cuando entendemos los datos, podemos decir, bueno, este dato nos sirve, esta historia nos sirve, este dato no tanto, esta planta tiene esta información como con estos patrones. Empezamos con el cliente, ¿te sirve esta información? ¿Te sirve esta otra información? No, no me sirve. Eso es un proceso que nos toma mucho tiempo, ¿cierto? El tema de la calidad de datos sí es fundamental. Y ya de ahí ya empezamos a ver, bueno,
señor cliente, de pronto podemos proponerte este tipo de modelos. Y ya de ahí, pues empecemos ya una parte técnica, pues aplicando temas estadísticos y temas de herramientas de visualización que ya lo compactamos todos. Entonces, ya ahí ya se sueltan muchísimas más necesidades. Al cliente le va gustando, listo. Yo no sabía que mis datos estaban así. Yo no sabía que yo producía tanto CO2. Yo no sabía que eh, mi energía se está consumiendo tanto. Y claro, ahora entiendo por qué mis costos se están incrementando tanto. Antes de hacer modelamiento predictivo, hacemos una estadística descriptiva exploratoria muy al detalle, entendiendo cómo está su comportamiento real, actual, en su presente, para así poder entender si podemos predecir, ¿cierto? Entonces, así. Suena complejo, suena como un poco elevado el concepto de predictivo, pero desmenucémoslo en algunas partes para que la gente sepa comprender. Además del dato, ¿qué sistemas utilizamos? ¿Qué algoritmos se crean? ¿O qué se crea para que no solamente nos quedemos en mostrar el panorama, un PDF hermoso, un informe hermoso, sino en que eso sirva a futuro para que las empresas planeen años venideros de su Ujú. huella de carbono, de sus gastos? ¿Cuáles son los sistemas que se utilizan? Yo creo que lo más importante, si lo hablamos más como en términos entendibles, es usted tiene los datos para hacer modelos predictivos. Eso es como lo más importante. Si usted no tiene datos para hacer eso, pues es poco probable hacerlo, ¿cierto? Para decir que no, que nos cerramos. Entonces, yo creo que lo primero que en este caso que te estaba hablando, pues del consumo de huella de carbono de esta planta de alimentos, primero es garantizar que sí tenemos la historia completa, ¿cierto? Que tengamos los datos, identificando columnas, columnas me refiero a una columna de base de datos, pues numérica, columnas de datos categóricas incluso, pues que sea así tipo texto, Que los responsables de los datos estén disponibles dentro de esa mesa. exactamente, que haya una disponibilidad de datos, que se cumplan. Hay varias, en el campo se llaman como las 6 dimensiones de calidad de datos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de consumo, tiene que ser, por ejemplo, mayor o igual a cero, ¿cierto? Que no sean, por ejemplo, valores por allá negativos o raros, que el formato de fecha no tenga, eh, sí, caracteres especiales, operaciones lógicas raras. Normalmente se cumplen 2 de las 6, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una columna, entonces voy a inventar algo, columna edad, y te sale negativo, una edad menos 50 años, no, no se cumple. O una edad de 500 años, eso no se cumple. Entonces, ahí en ese sentido empezamos a hacer como una radiografía de tus datos. Pues, digamos que el cliente, listo, déjanoslo a nosotros que nosotros lo corregimos, o también puede ser, nosotros nos encargamos. Listo, perfecto, nosotros vamos a hacer un proceso de calidad de datos, miramos la calidad de datos, miramos la historia, y ahí sí, lo que te dije ahorita, hacer la parte estadística descriptiva exploratoria, se la exponemos como ese primer mínimo producto viable, y luego ya empezamos a hacer modelamiento predictivo. Porque ya lo otro, si estamos hablando ya de herramientas, pues por ejemplo lo que nosotros utilizamos son herramientas, por ejemplo lo que es Python para hacer todo el procesamiento de datos. Y Python pues es una herramienta que es gratuita, pero nosotros lo hacemos en nuestro sistema corporativamente para temas de privacidad de data. Entonces utilizamos Python. Temas de herramientas de visualización. Obviamente, nosotros utilizamos Power BI como nuestra herramienta principal de visualización. Temas de extracción de datos, SQL, ¿no es cierto? Entonces, primero identificamos la fuente de los datos, nos conectamos. Obviamente, debe haber unos permisos, debe haber unos accesos, nos conectamos con la fuente de datos. Extraemos la información de acuerdo a la pregunta de negocio, porque yo no voy a extraer información que yo no necesito. Entonces, muchas veces muchas personas caen en ese error de analizar datos que usted no necesita y perdes un montón de tiempo. Si entendemos muy bien el negocio, entendemos muy bien qué es lo que vamos a hacer y así optimizamos más tiempo nosotros también como analistas. Entonces, ese es como el sistema que normalmente se le pide porque las herramientas nosotros ya necesitamos Python, necesitamos qué modelo necesito, entendiendo los datos. Entonces, algo tan sencillo, el tema de la predicción del CO2. Sí. Ellos quieren predecir el consumo. Listo, hagamos un modelo de series de tiempo. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos que usted tenga como mínimo, como mínimo 3 años de historia por cada planta, por cada indicador. Y necesitamos otras variables para entender cómo afectan las otras variables al consumo de huella de carbono. Ya hablamos mucho de ese back-end, de lo que nosotros le ofrecemos. Hablemos ahora de las herramientas con las que queda la empresa. Tableros, informes, tablas. ¿Cómo puede ver toda esta información, la pasada y esas proyecciones la empresa? Súper bien, súper buena pregunta. Al fin y al cabo, nosotros en el back, como bien lo decías, nosotros nos encargamos del modelo, del código, del algoritmo y toda esa parte.
¿cierto? Pero al final y al cabo siempre nos va a importar, es más como las personas de negocio entiendan sus resultados. Y para eso pues están las herramientas de visualización y se transmite de una manera de negocio para la toma de decisiones, que es lo más importante. Entonces, ¿qué hacemos? Prácticamente hacemos como todo el mismo proceso. Conéctame con la historia total del cliente. Hacemos unas visualizaciones que el gerente de negocio pueda entender. Ya aquí en esta linecita, ahí la vamos a poner en la pantalla un momentico, cómo se está comportando, ver sus patrones, sus picos altos, sus picos bajos, ¿cierto? Y de allí se hace como una etiqueta, una leyenda donde dice, esta va a ser tu predicción. Se pueden hacer como condicionales. Si haces esto, tu predicción va a ser esto. Si haces esto, tu predicción va a ser lo otro. Entonces se generan como unos botoncitos más entendibles para el cliente. Escenarios. Escenarios. Entonces, escenario 1, 2 y 3. Tú le das clic en el escenario 1, se va a mover de esta manera. Clic 2, se va a mover de esta manera. En cada escenario se van a mover otras columnas. Entonces, en esta columna 1, estas van a ser tus indicadores, tus cifras. ¿Va? En este escenario 2, estas serían tus otras cifras. Y así se tomaría la decisión. Entonces ya el gerente va a entender, ¿sabes qué? Sí, hay que, no sé, comprar otras plantas, hay que disminuir el consumo de energía en ciertos turnos, hay que hacer una rotación de empleados, hay que comprarle más a proveedores o disminuir también ciertos costos en este otro escenario. Entonces ya le da una visibilidad al gerente al último, no le va a Sí, entender decisiones. exactamente, decisiones. Y tampoco le va a interesar usted qué modelo estadístico usó atrás, porque tampoco lo va a entender. Él va a entender es más, si esta es mi predicción, entonces tengo que hacer esto ya en términos de negocio. Sí, así. Es muy interesante porque no nos quedamos en ese retrovisor, lo que hicimos 3, 10 años, tenemos empresas con 20 años de data en las plataformas nuestras, sino que le damos la oportunidad a los de inteligencia, de las empresas de inteligencia del negocio, a ver hacia dónde puede ir, hacia dónde puedo dirigir la empresa, a crear escenarios, a crear ellos mismos, si pasa esto, si yo hago esto, si invierto en esto, hacia dónde va. Ya en el caso de las personas que analizan los datos, ¿para qué empresas puede funcionar eso? Estamos hablando de carbono, pero puede funcionar para muchos otros aspectos o dimensiones ESG. Sí, sí, total. O sea, como yo siempre también les digo, porque también soy profesor a mis estudiantes o al equipo, donde hayan datos, nosotros podemos hacer lo que sea. Si tenemos los datos suficientes, hechos, que se pueden medir, todo lo que se pueda medir, se le puede hacer analítica. Se pueden hacer herramientas de visualización, modelos predictivos. Entonces, ¿se puede hacer para financiera? Se puede hacer para financiera. ¿Se puede hacer para gestión humana? Se pueden hacer para gestión humana. ¿Se pueden hacer para optimización de procesos? Se puede hacer para optimización de procesos. Siempre y cuando haya la data, siempre y cuando haya la calidad de los datos y siempre y cuando también pues, haya una necesidad y una pregunta de negocio clara. Porque también uno topa con casos en los cuales yo tengo datos, pero no sé qué hacer con ello. Claro. Entonces ahí ya llega un proceso de entendimiento de negocio. Cómo se hace un sistema, una programación, no hablando de código, sino programaciones internos con el cliente. Empezar a generar preguntas abiertas y cerradas y así identificar, este es el objetivo claro. Objetivo claro, bueno, hay data, perfecto. Hagamos un match y empecemos a hacer así todo. Entonces yo creo que la pregunta es para todo, siempre y cuando haya un dolor, un objetivo y hay data. Todos nuestras empresas, las organizaciones, se alinean a estándares. ¿Cómo toda esta analítica predictiva tiene en cuenta esos modelos, las regulaciones, los estándares, para generar esas predicciones, esas anticipaciones a los escenarios? Porque aquí estamos hablando de un sistema que no solamente es capaz de atraer datos, de acopiarlos y de interpretarlos, sino que tiene unos universos ya creados que son los estándares, que son las regulaciones sobre las cuales tiene que trabajar. ¿Cómo se mezcla la analítica y los estándares que ya tenemos? Buena pregunta. Cada modelo predictivo, em, dependiendo de su necesidad, hay unas reglas de negocio, ¿cierto? Unos condicionales. Y el modelo por detrás va a trabajar justamente de acuerdo a esas reglas de negocio. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la planta de los alimentos, ellos tienen unas regulaciones. El modelo tiene que cumplir esas regulaciones. Entonces, las predicciones que van a salir van a estar sujetas a esos condicionales. Entonces, claro, si te va a predecir X o Y número,
de consumo de huella de carbono y te lo predijo muy alto, te está tocando una alarma y te está diciendo, va a ser muy alto para los próximos 3 meses. Claro. Por ende, hay una alta probabilidad de que vas a incumplir. Hay que disminuir costos para que no te vaya a pasar eso en 3 meses. Y hay una probabilidad de una confiabilidad alta, más o menos alta, en el cual te dice, oye, bajarle acá la energía, bajarle acá combustible, producir menos, hacer lo uno y lo otro, para que no te vaya a pasar eh, como por ejemplo, esa infracción, por así decirlo, a nivel legal. Entonces, cualquier caso de negocio va a haber reglas condicionales, porque el modelo te puede apreciar así a lo loco, no cumple nada, entonces ahí sí, para de contar y de pronto pues va a pasar cosas, digamos que decisiones erróneas. Entonces, claro, los modelos que se hacen, o aquí en Antisis, en el equipo y todo, siempre tienen que estar cumpliéndose las reglas de negocio, siempre que haya ese entendimiento. ¿Y nos quedamos en esa predicción o también ofrecemos la consultoría para entender esa predicción, esos datos hacia dónde van? Mejor dicho, el procedimiento que empieza con unos números y unos datos en Python, que pasa por unas tablas, ¿cómo lo acompañamos después? Esa es muy buena pregunta, porque nosotros intentamos que los modelos que nosotros hacemos predictivos o los tableros que nosotros hacemos de exploración no se queden de adorno, se tomen decisiones con base a ello. Entonces yo creo que es como que tratamos siempre de garantizar esa parte. Entonces aplicamos varias cosas, varias fases. Entendimiento de negocio como la primera en la primera parte, pregunta de negocio, y aplicamos el 4 tipos de analíticas. Analítica descriptiva exploratoria, analítica diagnóstico, analítica predictiva y la final se llama analítica prescriptiva. Claro. En palabras más, palabras menos es, bueno, usted tiene las predicciones, ¿usted qué va a hacer con eso? ¿Qué decisiones va a tomar? ¿Qué KPI, métricas de control vamos a impactar? Vamos a disminuir un 15 puntos porcentuales la huella de carbono para los próximos 3 meses, ¿cierto? Y se hace una predicción con respecto a eso. Entonces, se los presentamos al cliente no de manera técnica, sino de manera visual, donde le decimos, vea, en este escenario, esta métrica, este KPI se está moviendo. Sí. Aquí va a haber una alerta, aquí va a haber una disminución. Si hacemos esto, va a pasar este. Claro, entonces ahí tratamos de traducirlo. Entonces, este modelo, cada vez que se ejecute, cada quincenalmente se puede ejecutar. Entonces, vamos a ver cómo esta métrica se está moviendo. Si se sube mucho, las decisiones que podrías tomar tienes que estar en relación a la logística, a la producción, a la operatividad, a la parte de los costos, a las inversiones. Entonces, claro, ya ahí vas a tomar decisiones. Entonces, este modelo se va a ejecutar cada 15 días. Y con esto nos vamos a impactar el, no va a ser del margen, pero va a ser, por ejemplo, el consumo pues, de unos indicadores importantes. ¿Sí? Entonces, claro, efectivamente, ese modelo nos va a dar esto. Entonces, ver cliente, no, sí, es demasiado importante. Mira aquí todo lo que podemos hacer, mira todas las descripciones que podemos hacer. Y tratarlo de, cuando nosotros los ponemos en Power BI, tratamos de que las gráficas sean sencillas para un entendimiento más efectivo, porque tampoco nos vamos a poder inventar con gráficas así súper wow, y el cliente a lo último se va a enredar interpretando esas gráficas, ¿verdad? O sea, entonces siempre como que los vamos a poner en los zapatos del cliente y nos preguntamos, ¿el cliente lo va a entender? Pues, ¿el cliente va a tomar las decisiones? Sí, esto sí dice verdad, esto sí, ya, así lo traducimos. Para entender entonces demás temas de analítica predictiva, de sostenibilidad, todos los estándares que podemos ayudarles a manejar en sus organizaciones, está el sitio web antesisgroup.com/SEO. Ahí nos podemos encontrar para entregarles muchas más alternativas y soluciones para que ustedes alcancen ese desempeño sostenible.